en este momento, en un contexto particular, ¿no? Digo, las elecciones han sido muy definitivas y muy contundentes en algunos aspectos, y me parece que en particular es preocupante la situación respecto del avance o la posibilidad de seguir avanzando, continuar avanzando en la investigación de los crímenes de lesa humanidad. Yo formé parte de la unidad fiscal de lesa humanidad durante 5 años y contábamos con el respaldo de un Estado presente que había entendido que la política, que había entendido que era necesario juzgar a los criminales de lesa humanidad. Digo, todos han escuchado concretamente a Mati hace unos meses, hace un año atrás, cuando dijo que con él se iba a terminar el curro de los derechos humanos. Y fue a lo primero que apuntó, a lo primero que apuntó en todas las esferas públicas en las que pudo. Concretamente, compañeros que se desempeñaban en los programas de acompañamiento de víctimas, compañeros que se desempeñaban en el Archivo Digital de la Memoria, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fueron despedidos sin el mínimo de evaluación acerca de cuál era su función y cuáles eran las labores que cumplían dentro de las distintas instituciones. Lo cual nos da a pensar básicamente qué es lo que acontecerá o lo que va a pasar en un tiempo con los juicios de lesa humanidad. En este momento hay juicios que iniciaron el año pasado y que continúan desarrollándose con normalidad, por lo menos eso es lo que tenemos entendido, en varios lugares del país. Pero hay otros tantos, como es por ejemplo el caso del juicio de La Pampa, donde va a intervenir el doctor Cantaro y donde estamos tratando de trabajar también, que es la causa 615, donde aún no se ha fijado ni fecha de debate, ni fecha de inicio, donde no hay designados jueces y donde ya se hizo el ofrecimiento de prueba, que por ahí para los que no conocen, el ofrecimiento de prueba es como lo único que se interpone entre terminar la investigación y empezar un debate. Y concretamente allí quedó todo parado, paralizado. Estuvimos hace 2 semanas y tomamos noticia de que no pasa nada. Lo cual genera preocupación, digo más que nada porque la lógica de investigación de los crímenes de lesa humanidad desde el Ministerio Público Fiscal, que fue el impulsor de las investigaciones, ha sido tratar de, en un primer momento, como no se sabía qué posibilidades reales iba a haber de continuar, se sabía que en el 2005, del 2005 al 2007 iba a haber posibilidades reales de investigar, luego no se sabía más nada. Entonces, el primer impulso que se dio a los juicios fue tratar de buscar las pocas víctimas que se pudieran encontrar con mucha cantidad de prueba y cerrar y hacer las presentaciones para que se investiguen esos hechos. Entonces, tanto el primer juicio, por ejemplo en Bahía Blanca, que fue con 89 víctimas, como el segundo, que también contaba con 93 víctimas, tuvieron que ver con poca cantidad de víctimas porque era necesario concentrar para lograr, digamos, con la mayor rapidez posible, conseguir un procesamiento, una confirmación de procesamiento y llegar a un juicio. Eso hizo que, obviamente, con el paso del tiempo se fueran investigando, y encontrando y conociendo y recabando pruebas respecto a un montón de hechos más. Ahora, en la actualidad, creo que hay 200 hechos más requeridos en la jurisdicción de Bahía Blanca, más todos los hechos relativos al proceso, a lo que fue la intervención de la AAA. En síntesis, estos procesos que involucran en la actualidad además a civiles, al Poder Judicial en varios lugares del país, a civiles, empresas, en particular empresarios, medios periodísticos, como es el caso de Mazot, quedan truncos. Y creo que merece nuestra atención, digo, nuestra preocupación por sobre todas las cosas, y retomar este impulso que en su momento y durante muchísimos años dieron las organizaciones de izquierda, los organismos de derechos humanos, que fueron los que sostuvieron y mantuvieron prendida la vela, digamos, para que luego
durante el gobierno de Néstor Kirchner se dispusiera la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, digamos. Pero fueron los organismos de derechos humanos y fueron las organizaciones de izquierda. Digo, queda nuevamente sobre nosotros continuar con la idea y continuar con el empoderamiento que es necesario que tengamos para que esto no quede en la nada. Porque si no, nada queda en la nada, básicamente. Yo soy muy pesimista. Yo creo que es realismo, aunque todos me digan pesimista, pero yo creo que es complicada la situación. En este momento, por lo menos con las estadísticas que teníamos el año pasado, desde el Ministerio Público Fiscal, hay 851 procesados por crímenes de lesa humanidad en todo el país, 660 condenados, lo cual es muy importante. También las condenas en la mayoría de los casos no están firmes porque hasta el 2000, por ejemplo, en el caso de Bahía Blanca, los militares que fueron condenados en el 2012 en la causa 982 todavía no tienen condenas firmes, ¿sí? Porque fueron recurridas las condenas por los y bueno, y eso queda ahí bollando entre medio de 3 millones de cosas que tiene que atender el Poder Judicial. 239 fueron beneficiados con la impunidad biológica, ¿sí? Fallecieron, que es algo que desde siempre se viene reclamando, digamos, la celeridad en la resolución de las causas, porque son grandes. Quienes tenían cargos más altos, tanto comandantes como los integrantes de los estados mayores, tanto el comando, en el caso de Bahía Blanca, por ejemplo, el comando, el batallón de comunicaciones y de la Armada, son personas que en la actualidad tienen 90 años. Entonces, obviamente, se pueden morir, digamos. Entonces, esa situación fue aconteciendo, si bien son 239 en este momento, hay muchísimos, bueno, yendo a esto de los fallecidos, en este momento, por ejemplo, en La Pampa, fueron beneficiados con el beneficio de la detención domiciliaria casi todos los imputados que están elevados a juicio. Porque como no se integran los tribunales, los jueces consideran que si los siguen teniendo dentro de la cárcel, se van a morir y no se van a poder hacer los juicios. Entonces, si con esa lógica, ya sea de buena leche o de mala leche, eso, digamos, dependerá de lo que cada uno analiza de los jueces intervinientes, vuelven todos a las casas, también se corre el riesgo de que mañana se vayan a Pinamar y no nos encontramos más, porque no es que se tienen que ir a Noruega para que no nos podamos encontrar. Con que se vayan a Pinamar alcanza. Bueno, hay 60 absueltos nada más, lo cual es bastante, digo, satisfactorio en términos de investigación. Recordemos que los delitos que se les imputaron a la mayoría fueron los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios. Homicidios seguidos de desaparición o no, digamos, homicidios en falsos enfrentamientos o no. Dentro de eso, entender que solamente fueron 60 absueltos es algo muy positivo. Se ha trabajado con mucha cantidad de prueba, mucha de esa prueba relativa a inteligencia, por eso resultaba tan relevante. Digo, en el 2010 era mucho más relevante, ahora igualmente es importante obtenerlo, la desclasificación de los archivos de los Estados Unidos, al igual que los de la Iglesia Católica, porque son archivos en los cuales se pueden encontrar muchísimos elementos que permiten, que nos garantizan, digamos, avanzar en las investigaciones y encontrar a los verdaderos responsables de los delitos. En particular, respecto de funcionarios judiciales, son 54 los funcionarios judiciales que están siendo investigados en todo el país, ¿sí? En el caso particular de Bahía Blanca, como decía Dante, la situación ha sido por demás dificultosa. Sierra quedó con un sobreseimiento, Girotti con una falta de mérito desde el principio, que fue imposible revertir. Madueño fue otro de los beneficiados con la impunidad biológica de hace muchos años. Y sus acciones eran muy concretas, muy claras. Digo, recibir una denuncia de una desaparición, de una privación ilegal de la libertad y emitir 2 oficios, uno al comando del quinto cuerpo preguntándole: ¿usted no lo tiene a este señor?
y otro al batallón de comunicaciones o a las Fuerzas Armadas, a la base aeronaval comandante Pora o a alguno de esos lugares para decirle, bueno, ¿usted no tiene a este señor? No, no lo tenemos. Ah, bueno, entonces archivemos la causa. Esas eran las únicas medidas de prueba que tomaron Sierra, digo, como secretario, Girotti como secretario, Madueño como juez, Ventiverna como juez, que está siendo imputado en este momento también, porque él recibía habeas corpus y tomaba la misma metodología. Diligenciar 2 oficios que le llevaban 2 días, recibir las respuestas y permitir y garantizar y asegurar que mientras ellos archivaban la causa, esos compañeros estaban adentro siendo torturados, siendo masacrados y luego apareciendo muertos como en un falso enfrentamiento o desaparecidos. Digamos, esa es la situación particular. En Bahía Blanca no se pudo, no pudimos. Digo, Sierra, Girotti, Madueño, no pudimos hasta ahora. Todavía nos queda una posibilidad que es la de Ventiverna. Digo, quizá